Hoy quiero hablar acerca de la batalla que se libró en la cruz del Calvario. Leamos Isaías 49, 24 y 25. Dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Pero, ¿quién es este tirano que cruelmente ha apresado a millones de almas? ¿Quién podrá librarlas de sus garras? ¿Quién podrá abrir las puertas de la cárcel espiritual a estos cautivos? La palabra de Dios dice que Él mismo librará y rescatará al cautivo del tirano. Ese cruel tirano es Satanás. Con sus engaños y mentiras ha capturado a millones de personas y sigue haciéndolo en nuestros días. Según Lucas 11, 21 al 23 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, y le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quién es ese hombre fuerte y armado que guarda su botín? Es el diablo, que utilizando las armas de la mentira tiene las almas esclavas en su poder. No obstante, Dios ha prometido dar buenas nuevas, abrir los ojos a los ciegos, abrir las cárceles a los presos. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos decretos que había contra nosotros es la maldición del pecado que acarreamos por herencia y que merecíamos la muerte por transgredir la ley de Dios. Pero Jesús venció, despojó a los principados y a las potestades de los aires, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aparentemente, la muerte expiatoria de Jesús en la cruz podía anunciarse como una derrota en el reino de las fuerzas del mal. Sin embargo, era la manifestación más clara de la victoria sobre la autoridad espiritual del diablo en nuestras vidas y el triunfo del amor de Dios. Así lo dice Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Efesios 1, 16 al 23, Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
Pocos entienden la eficacia de la cruz porque ignoran el precio tan grande que Cristo pagó para redimirnos. Solo la ven como un símbolo y vuelven a revolcarse en el pecado e ignoran la profundidad del sufrimiento de Jesús tomando nuestro lugar en la cruz. A través de su sacrificio, Él pagó el rescate, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y triunfó para todos aquellos que confían en Él. Por su sangre derramada en la cruz es que nosotros podemos llamar Padre nuestro a Dios. No tendríamos ese derecho si no fuera por la obra de sustitución de Jesucristo, quien nos reconcilió y unió con Dios. Somos aceptados y recibidos porque hace 2000 años Él fue rechazado por los hombres. Y como 8 siglos antes lo profetizó Isaías en Isaías 53:3, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La cruz de Cristo es la obra maestra, completa y perfecta del Dios Padre. Actualmente vemos cómo la tiranía espiritual va ganando territorio en cada frente de batalla. Ciertamente el botín del diablo son los niños, la juventud, en definitiva la humanidad entera que está bajo su dominio a causa de las artimañas diabólicas sembradas en sus mentes. Pero tenemos armas de la luz, armas poderosas, las armas del Evangelio de la cruz de Jesucristo. Tiempo de usarlas y aplicarlas por medio de la predicación de la palabra para librar a los cautivos. Dios nos ha prometido rescatarnos de toda esclavitud, defender nuestro pleito y salvar nuestros hijos. Primera de Juan 2:1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te sientes rechazado? ¿Has experimentado sufrimiento y dolores? Recuerda que Jesús, antes que nosotros, fue desechado, despreciado de los hombres para comprendernos y para que pudiéramos ser aceptados en la familia de Dios. Sin ser culpable de ningún pecado, Jesús padeció y soportó toda nuestra iniquidad. Isaías 53:9 dice: aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Cristo en la cruz sufrió el peso del pecado de toda la humanidad, el rechazo de su Padre y la muerte eterna, que es la separación de Dios. Mateo 27:46 dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el justo por los injustos. Así nosotros podemos ser libres del pecado y perdonados de esa tremenda culpa. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo, no imputándoles ya sus pecados. Si reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, llena de maldad y de egoísmo, el Señor nos puede declarar justos. Reposemos en los beneficios de la cruz, en la obra perfecta del amor de Dios para unirnos al Padre, gozando de afecto y armonía con Él. Dios es la fuente de la vida, del amor y de la luz, que es el conocimiento espiritual. A causa de nuestros delitos y pecados, estamos desechados de su presencia. Andamos en tinieblas, manifestamos los síntomas de la muerte espiritual, del vacío del corazón, de las enfermedades físicas y mentales, hundiéndonos cada vez más y más en la codicia, recurriendo a todo cuanto está a nuestro alcance en una búsqueda hedonista, es decir, deseando satisfacer y complacer nuestro ego, porque no estamos en contacto con Dios. Cristo vino, sufrió, fue vituperado, rechazado y separado del Padre para que nosotros pudiéramos ser injertados en la vid verdadera. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús tomó nuestras penas, dolores, enfermedades, y la implacable maldición de la ley cayó sobre su propio cuerpo para que recibiéramos la bendición. A través de sus llagas
disponemos de una puerta abierta y una entrada en el reino de los cielos. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, por tu fe y confianza, por haber aceptado a Cristo como tu único Salvador, puedes apropiarte de todos sus privilegios. Eres parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Los derechos que le pertenecen a Cristo hoy también le pertenecen a la iglesia. Por lo tanto, es hora de afirmar y de proclamar ese triunfo de la cruz, despojándonos de todas las ligaduras del diablo, andando en vida nueva, en santidad, obedeciendo los mandamientos y decretos del Señor. Jesús vino para librarnos de la muerte y de la condenación del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En cambio, muchos se sienten constantemente bajo culpabilidad y condenación, como otros se consideran rechazados por todos. Dios, creador de los cielos y de la tierra, ha escrito tu nombre en el libro de la vida y sus brazos están abiertos para que seas acepto en el amado. Si miramos el sacrificio de la cruz, con fe el veneno del pecado es extraído de nuestra alma. Somos libres de la esclavitud de las potestades y de los derechos de Satanás, cuando estamos dispuestos de corazón a someternos y confiar completamente en la sana doctrina de este Evangelio. Dios ha planeado el rescate, la redención de la humanidad. Es una obra perfecta en todos sus aspectos. Primera de Juan 1:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El apóstol Pablo nos dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pues lo resistimos sometiéndonos a la palabra de Dios y al fundamento de la obra vicaria de la cruz de Jesucristo, quien exclamó, consumado es, Juan 19:30. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es sinónimo de su presencia. Por eso Dios se revela a través de diferentes nombres que desvelan su carácter, su personalidad y su voluntad. Dio estos nombres al pueblo de Israel en situaciones muy concretas de su historia, para que establecieran un pacto espiritual con Él. En Cristo Jesús, todos estos nombres están encarnados corporalmente y nos expresan su naturaleza divina. Cristo es Tsidkenu, nuestra justicia. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios nos declara justos y pone a nuestra cuenta la justicia de su amado Hijo Jesús. Según Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si aceptamos el Evangelio y creemos en la obra de la cruz de Jesucristo, seremos libres de este tirano que quiere destruir la iglesia y las almas. Cristo es Shalom, nuestra paz. Jueces 6:23 y 24 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Cristo nos ha librado del efecto del pecado, que es el temor, y nada nos puede atormentar. La presencia de Dios en nuestro corazón nos llena de paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo es Rafa, nuestro sanador. Éxodo 15:26 dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cristo es nuestro médico por excelencia. Él murió para sanar las heridas del alma y las enfermedades de nuestros cuerpos. Isaías 53:4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es Jireh, nuestra provisión.
Génesis 22, 13 y 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzar por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó un sacrificio para nosotros. Él es fiel para proveer todas nuestras necesidades a través de sus riquezas en gloria, si obedecemos y andamos en sus pactos. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo es Nisi, nuestra bandera o estandarte. Éxodo 17, 15 al 16 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Dios se reveló en Cristo como nuestro abogado y mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios guía al ejército de la iglesia. No perdamos su protección tratando de justificarnos y defendernos de las críticas de nuestros enemigos. Él es nuestra defensa. Así que, ¿será rescatado el cautivo del tirano? Tú que estás todavía atado por vicios, drogas, pecado y atormentado por la culpa, ¿sientes que estás en sus manos? Dios te pregunta: ¿quién te podrá librar de la mano de ese tirano? Cristo entregó su vida para reconciliarte con Dios y darte una vida nueva. Tus pecados fueron clavados en la cruz. La base del pecado es el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Cristo llevó el pecado sobre la cruz para que fuéramos inmunes a la condenación de nuestro adversario que viene a robar, matar y destruir. Jesús luchó con tu enemigo hasta la muerte para librarte de la boca del león. ¿Estás dispuesto hoy a vivir por y para Cristo, quien murió para que tú vivieras? Cristo, el Cordero sin mancha, inocente, puro, fiel y compasivo sumo sacerdote, ora e intercede por ti, imputando su justicia cada vez que apelamos a su misericordia. Estuvo en el infierno para sacarte de allí. No hay otro nombre, ni otro camino, ni otra verdad. Si crees, serás libre. Si dudas, estás condenado. La cruz es la obra perfecta de Dios que despojó a Satanás de su poder, su autoridad, y nos trasladó al reino de la luz de su amado Hijo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Cristo en la cruz lo soportó todo, para que tengamos paz en el alma, el paraíso eterno y la gloria con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por el sacrificio que usted tuvo en su corazón en enviar a su único Hijo a morir por nosotros, el justo por el injusto, el santo por los pecadores. Padeció el dolor, el tormento y el rechazo del mundo que no entendió el significado de morir en la cruz. Quien sufrió dolores indecibles para arrebatarnos de las manos del tirano y llevarnos a la vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar siempre el sacrificio de la cruz y esa sangre derramada que gritó sobre el madero: consumado es. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Es su hermano José Ramírez. Shalom.